Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, órgano rector de la Estadística Nacional, en el 2018 los accidentes de tránsito fueron la sexta causa de mortalidad de los ecuatorianos, con 3.142 fallecidos. La segunda causa de muerte de los hombres en el país, la primera causa de muerte de adolescentes entre los 10 y 19 años, y la primera causa también de muerte de jóvenes entre 20 y 30 años. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Los ecuatorianos continúan muriendo en las vías? Se lo preguntamos a Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Efectivamente, lo que sucede en el Ecuador en las vías es una tragedia, y así es como la hemos venido tratando a lo largo de los 2 años de este gobierno. El presidente Lenín Moreno firmó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que es una política paraguas que nos dirige hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que trabajar. En el año 2019, la Agencia Nacional de Tránsito implementó una serie de planes y estrategias con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito, particularmente en transporte público de pasajeros inter e intraprovincial, que es donde tiene mayor competencia la Agencia Nacional de Tránsito. Estas estrategias que la Agencia Nacional de Tránsito implementó en el 2019 fueron bastante exitosas. No estamos todavía satisfechos, porque mientras sigan habiendo muertos en las vías, todavía tenemos nosotros un gran trabajo que hacer. Sin embargo, las cifras del 2019 nos llevan a pensar, nos demuestran que estamos en un muy buen camino. Hay mucho trabajo que recorrer, pero es importante expresar las cifras. En el año 2019, comparado con el 2018, existe una reducción del 78% de fallecidos en transporte público de pasajeros. Esto es como haber salvado 189 vidas. Existen 43% menos siniestros y 12% menos lesionados. Esto denota que la estrategia que ha montado la Agencia Nacional de Tránsito está dando resultados. Pero ¿qué tan confiables son estas estadísticas que ustedes manejan, Álvaro? Se lo pregunto y con todo respeto, porque a ustedes en el 2018 no les aparecen en su cuenta 991 fallecidos. Y 1000 muertes no se pueden esconder ni hacer aparecer así nomás. Estoy hablando en comparación cifras ANT versus las del INECA. Algo está pasando aquí. Estimado Lenin, las estrategias se trabajan de manera distinta. Las estadísticas que maneja la Agencia Nacional de Tránsito son muertes in situ, y las estadísticas que maneja el INEC son muertes luego de 30 días. Y las estrategias son diferentes, no son las mismas estrategias para reducir los accidentes in situ que las muertes 30 días. ¿Por qué? Porque luego de que sucede el accidente pasan una serie de acciones que ya salen de control de la Agencia Nacional de Tránsito, que ya entran otras instituciones como son el ECU 911, Ministerio de Salud y las demás entidades que la Agencia Nacional de Tránsito no tiene gobernanza ni control. La Agencia Nacional de Tránsito puede trabajar en las estrategias para los accidentes y los fallecidos. Sí, pero muchos de esos fallecidos esas son las personas que fallecen en el traslado hacia los hospitales o después de un par de días que quedaron malheridos por un choque, ¿no? Así es, Lenin, pero justamente esas ya son otras estrategias, ya requiere otro trabajo, la atención, la velocidad con la que se llega al punto del accidente y demás. Ese es un trabajo que se tiene que hacer, y dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, el quinto pilar del pacto efectivamente trata sobre las víctimas de los accidentes de tránsito, y parte de ese eje es la atención, y aquí es el trabajo que tienen que hacer los organismos de socorro y atención inmediata. Ahora, usted dice que se ha logrado una reducción en el número de víctimas y de siniestros que ocurren en las carreteras, que es donde ANT tiene una mayor competencia. ¿Hace falta entonces una entidad o una normativa que abarque a todo el país y que no sea esto un asunto de competencias, sino de salvar vidas?
El modelo de gobernanza en el país establece que el Ministerio de Transporte es quien regenta el tema de seguridad vial, y a través de la Subsecretaría de Transporte tiene una dirección de seguridad vial desde donde se emiten las políticas de transporte. Lo que nosotros necesitamos es que los gobiernos autónomos descentralizados, que es donde se genera la mayor cantidad de fallecidos en las vías, implementen sus políticas internas, desarrollen sus planes y estrategias para alcanzar el objetivo que tenemos todos como ecuatorianos, que es reducir estas cifras. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito estamos trabajando fuertemente por reducir las vías, los accidentes, y las cifras así lo manifiestan, pero necesitamos una mayor integración definitivamente con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos implementado mesas de seguridad provinciales desde finales del año pasado. Estas mesas de seguridad están lideradas por la agencia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el trabajo justamente de estas mesas es de integrar a los gobiernos autónomos descentralizados, invitarlos, traerlos a la mesa para trabajar conjuntamente políticas específicas del territorio, porque no funcionan las mismas estrategias que podemos implementar para Quito, para Guayaquil, para Cuenca, en ciudades más pequeñas como Babahoyo, como Quevedo, Santo Domingo y demás. Cada una de estas tienen dinámicas distintas y sí se requieren de planes y estrategias locales, aterrizadas al territorio, y es por eso que la gobernanza del transporte local tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, sí, usted tiene razón cuando dice que el hecho que no ha cambiado, que no ha variado, es aquel de que más gente muere en las calles de las ciudades que en las mismas carreteras. Y es entonces cuando se cuestiona esta independencia, esta autonomía que tiene cada municipio para hacer literalmente lo que le da la gana en materia de tránsito dentro de sus territorios. Se ponen los límites de velocidad que se les ocurre, las multas que se les antoja, se atienden los requerimientos del peatón de manera indistinta cuando se los atiende. Y vamos, o sea, estamos sometidos a la buena voluntad de los municipios. Ustedes los llaman al diálogo y le pregunto, ¿todos van o solamente algunos? El año pasado nosotros hicimos 3 talleres muy grandes y la verdad es que la recepción que tuvimos por parte de los nuevos alcaldes, de las nuevas autoridades municipales, fue bastante grande. Por supuesto, no todos una cosa es bastante vienen, grande y otra cosa es total. Por supuesto, tenemos que trabajar en que sea total, estimado Lenin, pero lo importante aquí es que las ciudades se integren a estas iniciativas, a estos planes para lograr reducir. Nosotros vamos a trabajar fuertemente. La gobernanza del transporte está dada así. Yo soy un defensor de las autonomías. A las autonomías hay que fortalecerlas, hay que darles herramientas, hay que darles mayores capacidades, hay que hacer entrenamientos, pero no creo que la solución sea retirar esa autonomía. A las autonomías hay que fortalecer, hay que capacitar, hay que hacer un trabajo fuerte con AME, con el Consejo Nacional de Competencias. Son varias instituciones y parte de que sea tan disperso también le pone el nivel de complejidad que tiene. Sin embargo, tenemos que trabajar, esas son las reglas del juego, y tenemos que asumir con responsabilidad este tema, que es definitivamente, como dije al inicio, una tragedia nacional, y así la asumimos nosotros como Agencia Nacional de Tránsito. Trabajamos para disminuir los accidentes de tránsito e invitamos a los municipios a que se sumen a esta cruzada. Álvaro, Luis Felipe Vizcaíno, de la Federación de Transportistas Pesados, indicaba en este espacio que se debe incorporar un nuevo actor que precautele la seguridad vial, que se dedica exclusivamente a aquello. Escuchémoslo. La ley debería tener 2 grandes políticas. Una política de regulación y control del tránsito del Ecuador, empoderando a la ANT, pero una ANT transformada, técnica, dinámica, con una certificación ISO 9000 que atienda bien a los ciudadanos ecuatorianos. Y por otra parte debería tener una política de seguridad vial, pero eso no lo existe. Y una entidad técnica especializada de seguridad vial como lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, lo tiene Chile. Por eso es que en las estadísticas de América Latina, Ecuador ocupa los lugares últimos, los lugares más afectados, en donde se demuestra que las estadísticas son las más altas de muertes en las carreteras ecuatorianas. En las reformas que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional, ¿se ha pensado o están ustedes impulsando en incorporar una entidad técnica especializada como propone Vizcaíno, o consideran que aquí eso no hace falta?
A ver, los diferentes modelos de gobernabilidad que se dan en el mundo, algunos tienen éxito, algunos no tienen. Estos son procesos que hay que irlos trabajando. El caso de Colombia es un ejemplo bueno de ellos tienen una superintendencia de seguridad vial, efectivamente, que se dedica, pero las cifras de Colombia tampoco son mucho mejores que las nuestras. Entonces, tener una entidad supranacional, una entidad que se dedique solamente a este tema tampoco garantiza el éxito de la implementación de las políticas. Aquí el tema es gestión, es trabajar, es implementar las políticas, trabajar en los planes y ser honesto en el trabajo que se hace de manera diaria. Así es como estamos liderando este proceso desde la Agencia Nacional de Tránsito, y es por eso que en el año 2019, comparado con el 2018, hemos tenido reducciones históricas en accidentes de tránsito, en fallecidos y en lesionados, particularmente en transporte público de pasajeros. En la vía San Borondón, que tiene complejos habitacionales de lado y lado, centros comerciales de lado y lado, los límites de velocidad son 90 kilómetros por hora y en más de 15 kilómetros hay un paso peatonal y esa vía está dentro de su competencia. ¿Qué pasa allí? Lenin, el debate sobre lo que sucede en estas vías es sumamente saludable. Lo que usted está poniendo sobre la mesa es justamente lo que tenemos que hacer. En vías como la de San Borondón, donde efectivamente ya no es una vía de paso, no es una vía, no es parte de la red vial estatal, sino efectivamente ya es una red urbana, donde tenemos servicios comerciales, tenemos vivienda, tenemos escuelas, tenemos una serie de servicios. Ya debemos replantear sobre la mesa qué uso se le está dando a esa vía para poder cambiar la normativa, pero para cambiar la velocidad permitida, el uso que se le da, el ancho de los carriles, una serie de factores que influyen en el comportamiento de los conductores. Efectivamente, hace 20 años esa vía justificaba tener los límites de velocidad que tiene ahora, pero ya el uso que tiene, como ha cambiado la morfología de la puntilla de toda la zona de San Borondón, exige replantear el uso que se le da y por lo tanto los límites de velocidad. Este es un tema que debemos tratarlo conjuntamente con la municipalidad de San Borondón, con los entes de control de San Borondón, para reducir la velocidad si efectivamente es el caso y la necesidad. Pero para allá, Álvaro, porque no solamente en esa vía, en muchas vías del país, usted me dice, vamos a trabajar, estamos conversando, estamos dialogando, y daría la impresión de que no le dan el sentido de urgencia que este tema tiene. Quizás no, Lenin, ahí sí, con todo respeto, Lenin, tengo que ser muy firme en que desde el gobierno central, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde la Agencia Nacional de Tránsito y de los órganos de control que tiene el gobierno, que es la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador, a este tema lo tratamos como el principal objetivo. Es el motivo por el que nosotros nos levantamos a trabajar, es la principal motivación que nos levanta día a día a hacer el trabajo. Y las estadísticas del 2019, insisto mucho en esto, Lenin, porque reducir 80% los fallecidos en transporte público de pasajeros, es decir, evitar 189 muertes, no es azar, es trabajo, es compromiso y son hechos. Y que el 2020 la cifra continúe reduciéndose. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin.